8:18 de la mañana y ya tenemos aquí nuestro invitado especial. Él ya había estado acá en el programa, pero notamos que tuvimos una buena audiencia y varios comentarios donde pues ellos querían que usted regresara aquí a hablarnos más sobre el tema que tiene que ver con los perros y los gatos. Usted es Wilson Ortiz, etólogo, canino y felino. Ese día las personas comentaron mucho sobre diferentes temas y pienso que al igual que yo pues nos quedamos con preguntas en el aire porque pues el espacio como que no nos alcanzó. Bienvenido. Erika, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación otra vez. Buenos días a los oyentes. Sí, el tema es bastante extenso. Sí, el tema de la educación con los peluditos es bastante extenso. Obviamente, pues nuestro objetivo es dar a conocer pues a las personas temas que obviamente de pronto desconocen, ¿cierto? Como tú lo acabas de decir, hay mucha gente que le inquieta mucho el tema, pero pues la información es, digamos, relativamente escasa. Muchas personas solamente ven, digamos, temas como el adiestramiento de cositas básicas, pero realmente el tema con los perritos es extenso, hay mucho de qué hablar. Wilson, ¿cuáles son los temas como más recurrentes por los que lo buscan a usted como especialista en este tema de la etología de los caninos y felinos? Bueno, los problemas de conducta. Sí, los problemas de conducta son por lo que las personas más, digamos, adquieren sus servicios porque pues ya son temas que son mucho más complejos. El tema del adiestramiento básico, como en comandos, por ejemplo, como sentarse, quedar la patica, un llamado, hacer trucos, digamos que relativamente es sencillo. Si hablamos de un perro que por ejemplo, es un perro equilibrado, ¿cierto? Que no tiene... Pero ya cuando empezamos a hablar problemas de conducta es donde ya se complica un poco porque pues ahí ya tenemos que entrar a la mente del perro. Sí, estamos hablando de problemas como ansiedad por separación, fobias, miedos, traumas, agresividad, reactividad. Son cosas más complejas. Ya es donde ya no hacemos ejercicios básicos o no entramos a utilizar metodologías de reforzamiento en positivo para ejercicios básicos, sino que ya empezamos con una terapia de modificación de conducta que es un poquito más compleja. ¿Qué edades en el canino y en el felino son apropiadas como para empezar ese trabajo de conducta con ellos? Lo ideal es que empecemos después del destete. ¿Sí? Como les comentaba, la norma dice que el 30% de lo que un individuo gregario es, lo da la genética. La mamá los trae al mundo, los asea, les da límites, les da esas primeras reglas. Eso es muy importante dentro de la educación. Esa es la primera educación del perro, con la mamá. Lo recomendable es que que el perro esté con la mamá hasta los 60 días. Que el destete sea a los 60 días, que es el tiempo prudente y adecuado para que el perro reciba esa primera educación. Después de ese destete, de ese primer destete, no de ese destete, ya entra el humano. O sea, ya entramos nosotros con el tema de la educación. La educación o el adiestramiento o entrenamiento no se basa únicamente en enseñarle al perro cositas básicas como el sentarse, quedar la patica, todo eso. No, la educación abarca muchas cosas, ¿cierto? El tema de las necesidades en la casa, el tema del comportamiento destructivo, ¿cierto? Todos estos temas hay que empezar a evacuarlos entre más temprano mejor, ¿cierto? Obviamente no vamos a exigirle más de lo que el perro nos pueda dar en esa etapa. A los 2 meses, yo a los 2 meses no voy a enseñarle un adiestramiento de alta escuela, pero sí lo puedo empezar a condicionar, a crearle ese reloj biológico para que haga las necesidades en un punto específico. Por ejemplo, cuando las personas adoptan un peludito, bueno, un perrito, a veces vienen estos problemas de conducta, especialmente con el tema de hacer sus necesidades. No, o sea, no hay una educación sobre eso y el animalito tiene 2, 3 años. ¿Hay qué? O sea, es más complejo. ¿Qué proceso a seguir o cuánto tiempo toma la educación del canino? Eh,
hay casos aislados, o sea, estamos hablando de que cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener el perrito desde cachorro, tenemos una gran ventaja porque podemos moldear el perro que yo quiero, puedo hacer el perro que yo quiero. Pero hay casos aislados, por ejemplo, como estos, donde el perrito, donde los cachorros son abandonados, ¿sí? No sabemos si la mamá está viva o los botaron, donde de pronto lastimosamente la mamá fallece, entonces ahí ya debe de entrar el humano. Ahí es donde el humano debe estar preparado para saber cómo manejar esa Esa situación. parte que usted dice es muy importante porque desafortunadamente en estas adopciones suele pasar de que si no se logra un avance en el cambio de la conducta del canino con respecto a sus necesidades, terminan dejándolo en la calle. Exactamente. El problema no es el perro, ¿sí? El problema es la falta de información del humano, ¿cierto? Nosotros precisamente ahorita estamos dentro de nuestra labor social con la Fundación Aliada. Es eso, es educar a las personas para evitar eso. Mire que hay un tema muy, voy a hacer un paréntesis ahí. Las fundaciones están sobrepobladas, hay demasiados perros y la gente no adopta. Pero ¿qué pasa? Si las fundaciones dan estos perritos en adopción con los mismos problemas, van a volver a la calle. Entonces todo ese trabajo que hacen las fundaciones de rescatar el perro, de si están enfermos tratarlos, pero si el perro está en la calle es por algo. O sea, no es por bueno, es porque el humano ya estalló, ya no sea, ya le acabó con los muebles, ya le acabó con todo, ya no se lo aguanta, no es capaz de manejarlo, entonces regálelo, délo en adopción, tírelo a la A calle. propósito de esto, hay unas razas que hay personas que las he notado con estas razas que dicen, no, yo no voy a adoptar esta raza porque son destructores. Hay ciertas razas que ellos ya identifican como que, no, es que ellos son muy inquietos, es que ellos son hiperactivos, no, es que yo lo tuve en la casa y me dañó la cama, me dañó los muebles. Exacto, todos los perros son un mundo diferente, ¿cierto? Todos tienen sus características generales. Pero sí hay ciertas razas que requieren mucho más tiempo y mucho más trabajo en cuanto a canalizar esa energía, porque si no el perro lo va a hacer destruyendo la ¿Nos puedes casa. mencionar cuáles son Por esas ejemplo, el razas? husky, el pastor belga malinois, es una excelente raza, está catalogado prácticamente como el perro más Hay inteligente uno que hay. pequeño, no recuerdo la raza, pero es muy inquieto. Está el border collie, está el jack russell, que son perros que necesitan mucha energía, ¿cierto? Hay perros que son calmados, donde usted los puede tener sentados en un mueble como decoración, O sea pero, que para yo pero el tener perro un perrito de estos, disculpe que le interrumpa, necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle de juego a un animalito de estos? Exacto, el tiempo, digamos, no necesita usted decir, no, es que tengo que dejar de hacer mi rutina diaria o dejar de trabajar por dedicarle al tiempo, pero sí un tiempo de calidad, ¿cierto? 2, 3 veces al día, 15, 20 minutos, pero trabajando la psicología del perro. Ahí es donde está la clave. El tema es que la gente obviamente no desconoce esta información y este tipo de educación y empiezan a utilizar la psicología humana y ahí es donde el perro se descontrola y ahí es donde empiezan los problemas de conducta. Psicología humana. Sí, la gente trata al perro como si fuera un humano. Ah, sí, lo ¿Sí? que se menciona mucho que hemos humanizado. Exactamente. Yo no puedo cambiar la naturaleza del perro. O sea, el perro es perro. No lo vamos a dejar de querer. Es saberlo querer. Tampoco le vamos a dejar de dar. Es saberle dar. Entonces la gente empieza a utilizar, digamos, recursos y lo que empíricamente ha aprendido en el transcurso de la vida. Y eso no funciona. Entonces, por eso es lo que nosotros hacemos. Enseñarle a las personas a entender a su perro para que se puedan comunicar de una manera correcta y evitar que los perros lleguen a estos problemas de conducta, porque cuando el perro está cachorro, de esos 2 meses al año, pues el perro tiene una mentalidad muy madura, es comer, dormir y jugar, pero ya después de ahí el problema se le sale de control, por eso tanto perro en la calle. ¿Cierto? Por eso, porque las personas ya no saben cómo manejar la situación. No es culpa del perro porque pues eso fue lo que el humano creó, pero pues tampoco es culpa del humano porque el humano no tiene ese Sí, no tiene el conocimiento, no nace con conocimiento. ese chip de... Entonces, es la única manera y ese es el objetivo de nosotros como equipo en labor social, es cambiar esa cultura, ¿cierto? Porque la fundación rescata, ¿sí? Porque es un perro con problema de conducta, pero entonces van y ellos tampoco saben cómo darle ese manejo, viene el adoptante, se lleva al perrito, pero tampoco va a ser capaz con él y a los 8 días va a terminar otra vez en la calle. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle, obvio, teniendo en cuenta la raza del perro, como para que él no se estrese, ese tiempo de esparcimiento, de juego con él? ¿Cuánto como mínimo se le puede dedicar
15 minutos, 20 minutos máximo. Diarios. Sí, el perro después de cierto tiempo pierde el interés, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo en secciones cortas. 15 minutos a mediodía, otros 10 minuticos, perdón, 15 minutos en la mañana, otros 10 minuticos a mediodía, otros 15 minutos por la tarde, pero tiempo de calidad, trabajando esa memoria olfativa del perro. Porque no es salir y no es que yo salgo a caminar 1 hora, 2 horas con él. Sí, usted puede salir a caminar 2 horas con él, ¿cierto? Y el perro llega a la casa cansado, pero a los 15 minutos va a estar haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí le trabajaste la parte física, pero no le trabajaste la parte mental, que es lo importante. Entonces, por ejemplo, hay juegos interactivos que usted puede utilizar y 10 minutos de juego interactivo de olfato es como si usted lo sacara a caminar 1 hora y lo puede hacer dentro de su casa, no necesita salir a caminar tanto tiempo con él. Entonces, lo importante es el tiempo de calidad y la educación que usted le va a dar basada en esa pequeña mente del perro. Es importante, creo yo, también tener en cuenta la raza del perro. De pronto que no lo va, pues creo yo, por la raza de la perra que tenemos en la casa, de no hacer un sobreesfuerzo en el juego con ellos, porque he tenido casos donde los perritos les da un infarto por la raza, por lo mismo y porque se exceden en los juegos con ellos. Exactamente. Las razas, lo que usted conoce realmente como razas, no son razas. Son alteraciones genéticas, son cruces genéticos. Estamos hablando del pequinés, dentro de ese grupo. Los que son ñaticos. Los que son braquicefálicos o braquicéfalos. Lo que le decimos nosotros ñaticos. Los ñaticos. Entonces, realmente esos son razas creadas por el hombre, ¿cierto? El bulldog francés, el bulldog inglés, el Boston Terrier, ¿cierto? Todas estas razas tienden a tener ese problema. Son enemigos del sol y del esfuerzo físico, porque obviamente como está diseñada su caja torácica y su trufa, no les da para respirar como puede respirar un perro normal. Entonces no nos podemos exceder en eso, ni en tenerlos demasiadamente un tiempo prolongado en el sol, porque puede haber un golpe de calor, ¿cierto? Específicamente en esta raza. Hay otras razas que son más resistentes. Por ejemplo, usted si coge un pastor belga malinois a comprarlo con un pequinés, el pastor belga te va a dar 2 horas al sol, al agua, donde sea, pero hay otras razas que no. Hay que tener ciertas recomendaciones, digamos, en el tipo de razas como tal, como la que me estás nombrando, que es el pequinés en este caso. Sí, son esas razas, los que le digo yo que son ñaticos, son muy delicados al momento de hacer ese sobreesfuerzo con ellos y es importante que las personas pues lo tengan en cuenta. Ahora otra cosa, cuando ya pasando pues a otro tema, pero tomando el de la educación de los caninos, a veces uno ve en la calle, bueno, a las personas con sus mascotas, pero usted no sabe si usted lleva su mascota o la mascota lo lleva usted. Exactamente, ahí es donde entra la educación, donde entramos a enseñarle al perro límites, el control, ¿cierto? El enseñarle ejercicios, por ejemplo, como caminar al lado, ¿cierto? Que no tire de la correa. Realmente, como le digo, la comunicación es emocional. Entonces, el perro es un animal sociable por naturaleza, ¿cierto? Cuando las personas no saben usar la correa, ¿sí? La correa es el medio de comunicación que hay entre usted y su perro. Entonces, toda la energía que usted maneja se la transmite por medio de la correa. El estrés, la ansiedad, la frustración. Entonces, el perro quiere salir a explorar, ¿sí? Estamos hablando de muchas millones de células olfativas dependiendo de la raza. El perro quiere salir a explorar, pero el humano no sabe cómo manejar esa situación. Entonces empiezan a reprimir, a cohibir al perro, a frustrarlo por medio de la correa y el perro lo que quiere es ir a socializar. Entonces no le están sabiendo mostrar ese mundo al perro. Entonces no sé si de pronto has escuchado o has visto casos donde el perro está amarrado de la correa y él empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar y se siente incómodo y le ladra a todo el mundo, al perro que pasó, al humano, y el humano es quieto. Como callado, quien dice, suélteme. Y es con ese nivel de estrés y ansiedad y el humano le está transmitiendo una energía demasiado pesada y usted lo suelta y no pasa nada. No se va, ni se vuela, ahí va, él sí se va, juega, pero ahí vuelve. Exactamente, el perro quiere ir a explorar. Quiere ir a conocer el perrito nuevo, ¿sí? La persona que lo quiere saludar, pero cuando está sujetado a la correa, el humano tire de la correa. Lo que pasa, Wilson, es que hay un temor cuando se está con la mascota, con el perro o la perrita en la calle o en un parque,
El temor es que, por ejemplo, se atraviese una vía y lo coja un vehículo, que eso también a veces se da. ¿O cómo se controla eso? Exactamente, eso se aprende desde la casa, desde colocar límites, desde enseñarle al perro esa línea imaginaria en la puerta donde él no puede cruzarla sin una orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su irracionalidad el perro no va a salir a la puerta y va a decir, ve, voy a mirar a ver si viene un carro. No, el perro se va a Sale atravesar. derecho, ahí es donde lo cogen los vehículos. Ahí es donde puede terminar debajo de las llantas de un carro. Así Entonces, es. yo soy muy crudo en ese sentido. Y usted ama a su perro, sea juicioso en este ejercicio, porque si no va a terminar debajo de las llantas de un Pero carro. tiene que educarlo, porque de lo contrario, Sí. la correa, así La- se estrese, hay que tenerlo ahí amarradito. Exactamente. Otro ejercicio muy importante es el llamado efectivo y el llamado en positivo. Es uno de los primeros que hay que trabajar, porque normalmente cuando las personas sueltan a su perro y su perro se va porque él está frustrado y Pero si quiere lo volver, llama, venga, entonces empiezan a llamar, ¿cómo lo llaman? por el nombre. Por el nombre, sí. A punta de gritos. ¡Ey, Pirulais, ¿Cómo, venga! cómo llama la una mascota cosa! tuya, Erika? Brandy. Brandy, venga, una Brandy. cosa. Nunca te va a llegar. Brandy, venga. Sí, Ah, porque es el... jamás te va a No, llegar. cuando Lo le está digo regañando. ve a comer, ella ahí mismo Ah, está. Sí, ahí está el secreto sí, pero del llamado a comer. en positivo. Ahí está donde utilizamos los refuerzos en positivo, pero hay que hacer un trabajo previo. ¿Y Entonces, si está lleno? si usted, por ejemplo, por eso los premios de alto valor. Entonces, por ejemplo, Brandy, venga, esto jamás te va a venir. Y entre más lo persiga, más va a correr. Entonces, yo coloco un ejemplo. Ese Wilson igual a los niños. Yo coloquemos un ejemplo Es humano. igual a los niños. ¿Cierto? Coloquemos un ejemplo humano. Yo empiezo a llamarte con un palo en la mano o con una correa. Erika, venga, ¿qué hubo? Venga, ¿usted vendría? No. No, ¿Para porque qué voy se- ahí? ¿Para que me pegue? Para que me pegue. Pero claro. si yo saco una chocolatina y a usted le gustan mucho, le digo, Erika, venga. Ey, venga, venga. Se Ellos- viene con porque ellos se llegó. funciona eso, la comida o vamos a la calle. Exactamente. Vamos a la calle o la comida, son las palabras Ese mágicas es el refuerzo en positivo. para que ellos se Ahora, acerquen. Wilson, ¿cómo lograr educar a un animal? ¿En cuánto tiempo? Cuando una familia lo llama, te lo llama Erika y le dice, bueno, Wilson, venga a mi casa que yo quiero que usted me ayude a educar a Brandy. ¿Ese proceso dura cuánto? Depende del tiempo que usted le dedique. El perro aprende de dos maneras, por asociación y repetición. Entonces, para que el perro asocie un ejercicio, se necesitan un promedio de entre 150 y 250 repeticiones. Entonces, ¿qué sucede? Eso es dependiendo de la percepción del perro. Si usted, por ejemplo, en cada ejercicio de 15 minutos que yo les dejo a los perros, usted va a realizar un promedio de entre 10, 15 repeticiones, 20 repeticiones. Si usted lo hace una vez al día, entonces empieza a sumar cuánto se va a demorar para llegar a esas 250. Pero si usted lo hace 2, 3 veces al día, pues ese tiempo se va a cortar. Eso depende del humano. Si usted no hace nada, no pasa nada. Si usted practica de vez en cuando, el perro le va a hacer caso de vez en cuando. Pero si usted es constante, hace la tarea, hace el ejercicio, usted mismo va a empezar a notar el cambio en su perro, por la constancia y la dedicación. Hay que ser muy consistentes y coherentes en lo que vamos a realizar. Eso depende mucho también de la manera en cómo usted lo sigue tratando, ¿cierto? Porque como le digo, confundimos al perro en muchas cosas. Ejemplo, hoy voy a dejar, hay que ser coherentes. Hoy voy a dejar que mis perros se suban al mueble porque mañana los voy a mandar a lavar, entonces no hay ningún problema, que se suben. Si resulta que mandaste a lavar los muebles y al otro día ya no lo vas a dejar subir, ¿cierto? Porque los muebles ya están limpios. Sí. Entonces hay que ser muy coherente en eso. Si le vamos a enseñar al perro a que ese espacio es de humanos y de que no debe de subirse, pues tenemos que ser muy coherentes y Hacerlo siempre. colocarle ese límite. Si lo vas a dejar subir, pues déjalo subir, porque pues obviamente es tu casa y puede estar ahí compartiendo contigo, no pasa nada, pero no podemos hoy un día decirle que sí, al otro día que no, al otro día que sí, al otro día que no, porque lo vamos a confundir, entonces no va a tener lógica ni sentido en ese aspecto. Ahora le escuché hablar de que lo de las razas. ¿Por qué no ampliamos un poquito ese tema? Es decir, las razas vienen y el perro le llaman dependiendo también a veces el país donde es originario la raza. Pero ¿cuál es el origen de esa raza? ¿Por qué se le puso raza? Realmente son alteraciones genéticas, ¿cierto? Fueron creadas por el humano. Sí, La raza original, el perro
es originario del Canis lupus familiaris, que fue la última descendencia del perro, donde empezaron a haber cruces genéticos millones de años atrás, cuando se empezó la evolución del perro, cuando empezó a familiarizarse con el humano, ¿cierto? Que eso es otra historia. Antes era un perro que salvaje. Eran el dingo, ¿sí? O el Canis lupus, o eran perros salvajes. Entonces, ¿qué hizo el humano? Empezó pues obviamente a estudiar la genética del perro y a darse cuenta de que al hacer esos cruces, pues obviamente de ahí se desprendían cierto tipo de razas. Entonces voy a cruzar este con este para que me salga el pastor, porque necesito que me arríe las ovejas o el ganado. Sí, voy a cruzar este o este para que me salga el pitbull, porque necesito que me proteja mi propiedad. O voy a cruzar este. Entonces ya es más como, digamos, gusto de la gente. O sea, ya es como más... estilo de vida, ya después empezaron a verse que las competencias de belleza, entonces por eso son alteraciones genéticas realmente. Y obviamente a partir de ahí el hombre en su afán o en su carrera por querer crear algo, empezaron a crearse razas con muchas enfermedades, ¿sí? Con razas, por ejemplo, con muchos problemas, como el bulldog francés, problemas respiratorios, problemas de piel, problemas digestivos. Entonces vienen con muchas enfermedades. El pastor alemán, displasia de cadera. El golden o el labrador, problemas de cáncer. ¿Sí? Wilson, habíamos quedado en que en esta entrevista hablábamos de los alcances que puede tener un canino para detectar una enfermedad con su olfato, detectar una enfermedad terminal en una persona. Háblenos un poco de ese tema. ¿Cómo se puede lograr eso y desde cuándo se ha descubierto ese tema? Listo. Los perros detectores de enfermedades, hay varias, perros detectores de cáncer en etapa inicial, perros de alerta médica para detectar el bajo nivel de azúcar en personas diabéticas, perros que detectan ataques epilépticos antes de, ¿sí? Antes de que ocurra. Antes de que ocurra, son perros de alerta médica. O de alertas tempranas ahí, sí. Exacto. Entonces, hace muchos años, en otros países, la fundadora o la creadora del proyecto, Dina Zafiris, de Incito Foundation, fue la que empezó pues con el tema de la investigación de perros detectores de cáncer, donde, ¿cómo se originó? Cierta persona que trabajaba en un laboratorio, ¿cierto? Le empezó a salir un papiloma en un pie. Y entonces empezó a notar que el perro empezó a llamar mucho la atención en esa partecita, en ese lunar. La olfateaba. La olfateaba, le olía, le lamía, tan. Entonces ella obviamente en su mentalidad de científica dijo, aquí algo pasa. Aquí hay algo raro. Entonces fue y se hizo una prueba y realmente y definitivamente y positivamente y ahí se descubrió que tenía un cáncer. A partir de ahí fue donde se empezó la investigación porque el perro podía detectar una enfermedad con el olfato. Entonces ya se venía trabajando el tema de las sustancias para las fuerzas militares, explosivos, narcóticos, papel moneda, búsqueda de restos óseos. Sí. Hay muchos tipos de detección. Entonces se empezó a involucrar la doctora Dina Zafiris con el doctor Michael McCulloch en el 2001. Hicieron un experimento con 5 perros para entrenar 5 perros en detección temprana de cáncer de pulmón. ¿Cierto? A partir de ahí fue donde empezaron los estudios. Ya ahorita ya está el aval científico donde los perros, se puede decir que el perro tiene una efectividad de hasta un 99% de detección temprana de cáncer, ¿sí? Con un método no invasivo, ¿sí? Por medio del olfato. El perro posee un promedio de 280 millones de células olfativas, ¿cierto? Vamos a hablar de un caso específico, cáncer de próstata. La orina de un paciente con cáncer de próstata contiene más de 500 componentes volátiles. El perro identifica uno de esos 500 componentes volátiles. ¿Qué se hace? Se asocia esa muestra contaminada del paciente como si estuviéramos entrenando el perro en una especialidad de explosivos. Lo mismo, asociarlo a un explosivo o a una sustancia de narcóticos. Aquí asociamos muestras cancerígenas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Por lo regular el hombre siempre espera hasta tener 40 años para hacerse un examen de próstata, si se lo hace. Sí, es que se lo hace. Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se lo haga y no tenga nada, o que se lo haga y ya la enfermedad está demasiado avanzada. Avanzada, sí. Un tumor cancerígeno
para crecer 1 centímetro en el cuerpo se demora 5 años. No hay ningún sistema de detección temprana, ningún aparato electrónico que haga eso, solamente el perro. Entonces usted puede ir, si usted tiene una sospecha, usted puede ir con una simple muestra de orina, hablamos de los que ya están obviamente certificados, Estados Unidos, una simple muestra de orina, colocarlo en una estación de muestreo, mandar el perro ya asociado, entrenado. Si el perro le da positivo, ¿qué quiere decir? Que usted tiene cáncer de próstata. ¿Cuál es la ¿Cómo ventaja? así? ¿Y cómo es la prueba? ¿Se lo aplican al perro? No, solamente con Con una muestra olfatear. de orina. Él olfatea. Él olfatea y listo. ¿Y cómo se expresa el perro ahí cuando lo olfatea? Se sienta frente a la muestra. Y si se sienta es porque está positivo. Porque es positivo. Si no se siente y sigue, es negativo. Es negativo. Vea pues. Entonces, hay algo que se llama una noria. ¿Sí? Lo que se utiliza es una noria. En esa noria se colocan varias muestras, ¿cierto? De pacientes. Hay dos tipos de pacientes. Pacientes control y pacientes obviamente que ya están en etapa ya de metástasis. Entonces se colocan las muestras y simplemente se manda al perro a que dé la vuelta y el perro empieza a olfatear. Cuando llega la muestra contaminada, el perro se sienta, que es lo mismo que se hace en el tema de las otras sustancias. Eso va asociado, se asocia la muestra a algo positivo, o un juguete, o un premio, o un estímulo, un refuerzo positivo. Entonces, el perro realmente no detecta el cáncer, ¿cierto? O en el caso de la explosión, no, aquí hay explosión, no, aquí está mi juguete. Esto huele a lo que a mí me gusta. Entonces, cuando el perro siente ese olor que va asociado a lo que a él le gusta, él da una señal, sea sentarse o colocar la patica. En este caso, sentarse porque pues obviamente no puede haber contaminación cruzada, de que el perro de pronto vaya y coloque y contamine la muestra antes de... Pero esa es la manera en cómo se está implementando. Ahora, ¿cuántos perros, para que un perro haga eso, tiene que ser un perro ya educado? ¿O un perro común y corriente vaya a olfatear el cáncer? No. Tiene que estar educado para eso. No, el perro debe estar educado para eso. Bueno, pero si el perro, y entonces, ¿por qué el origen de la científica que tenía acá? Ese perro no estaba educado. No, y ese perro comenzó a olfatearlo. A partir de ahí fue que se descubrió por qué el perro le llamaba tanto la atención en ese caso importante. Sí, pero si ese perro, repito, ese perro no estaba educado. Y así como lo hizo ese perro, lo puede hacer otro perro cualquiera. Lo puede hacer otro, sí, cualquiera. En eso tiene razón el doctor Germán, porque yo vi un caso también de algo que sucedió con un perrito, y él también se le acercaba mucho a la pierna, también era un problema que tenía, y siempre veía que se le acercaba y pasaba su lengua ahí en el lugar donde ya después a ella le hicieron el examen y le dijeron que era lo que tenía. Pero como dice el doctor, o sea, era como el instinto. Lo puede hacer por instinto. Pero me refiero a que ahorita ya el protocolo se formalizó y ya lo hacen pues obviamente más profesionalmente, ya entrenando al perro y obviamente enseñándole a que dé una señal, no a que vaya y lama, sino que con medio del olfato, cuando detecte esta muestra, el perro se siente, ¿cierto? Pero el perro, así fue que se descubrió el sistema. ¿Cuántos perros hay educados en Colombia aproximadamente, preparados para detectar una enfermedad? Bueno, resulta que en Colombia en este momento creo que hay una persona en Bogotá que tiene uno y hay otra persona, un amigo médico en Villavicencio que también tiene otro. ¿Cuál es el tema? De hecho yo tuve uno. El tema educado. Educado. ¿Pero usted lo educó o se lo educaron? No, yo lo entrené. O sea que usted está en capacidad de entrenar un perro para que detecte una enfermedad en una familia. Exactamente. Porque es decir, disculpe que le interrumpe Wilson, pero eso hay que hacerlo. Los que tienen mascota en la casa, perro o una perra, hay que educarlo porque tiene mascota y tiene médico. Exactamente. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me interesé por el tema hace más de 6 años y empecé pues a estudiar el tema y resulta que pedimos unos pseudos de México. Los pseudos son unos olores sintéticos fabricados en laboratorios, ¿cierto? Entonces nos llegaron unos pseudos cancerígenos, para obviamente que se parecían al olor del cáncer, y con esos pseudos entrené una perrita labradora que tenía, pero resulta que después ya conocí a Daniel Jacoben, que es el director para Sudamérica, que es el que está aliado a la Fundación INCITE. Cuando yo le comenté que tenía el perro, me dijo, hermano, pero ese perro no te sirve, porque tiene que ser con muestras reales. Porque cuando hagan el protocolo, cuando se haga y se presente el perro a una comunidad médica,
lo van a rechazar por haber sido entrenado con un pseudo, o sea, con un olor sintético. Sintético. Tiene que ser muestras reales. ¿Y las muestras reales dónde se consiguen? Liga contra el Cáncer. ¿Se consiguen? Sí, hay que hacer una alianza con las personas que trabajen, por ejemplo, con la Liga contra el Cáncer para que le donen a uno muestras de orina con pacientes ya con cáncer. Si alguien en este momento que nos está viendo y escuchando lo llama, ahora nos va a dejar el teléfono, ¿usted está en capacidad de prepararle, entrenarle ese perro? No, por eso me tocó parar el proyecto, porque para entrenar el perro hay que tener un laboratorio. Por eso, pero si hace el convenio con la liga, por ejemplo. Hay que tener un freezer a menos 18 grados para almacenar como mínimo 1000 muestras, ¿cierto? Hay que tener un aval científico. Obviamente yo he tenido ya conversaciones, por ejemplo, con el director del Comité de Ética de la Universidad Tecnológica. Que le podrían dar, lo podrían certificar. Nos pueden dar ese aval, porque no es que yo salga a entrenar, hay que dar un protocolo, no. No es que yo tenga un perro, pero usted ya se puede entrenar y yo lo puedo entrenar, pero yo no puedo salir con un perro. Pero usted tiene cáncer, usted tiene cáncer. Usted lo entrena empíricamente, pero sí, digamos, usted ya está trabajando ese tema. Sí, claro. Ya lo está trabajando para que tenga todos los protocolos, porque exacto, cuando los tenga bien inmediatamente nos avisa para nosotros. Sí, no, los acá contarle a la gente. Ya están. Lo que necesitamos es ya empezar. ¿Y eso cuánto puede durar? Lo de los laboratorios, lo de la certificación. Depende de los recursos, porque se necesita tener recursos, un transporte para ir a recolección de muestras. Ahí lo que usted tiene es un super negocio, mejor dicho, ya. Sí, es un proyecto ambicioso. Entonces nos asociamos. Y Wilson nos compartió el conocimiento. Doctor, Wilson nos compartió unos videos muy interesantes. En este momento, pero ¿cómo? Wilson nos compartió unos videos muy interesantes. Sí, vamos a, eso le iba a decir ya porque se nos acabó el tiempo. Vamos, Camila, por favor, a poner este video ahí. Y luego Wilson nos explica de qué se trata. A Amparo Nel, esta perra Golden Retriever, le ha salvado la vida. Es como mi ángel de la guarda. Fue el día en que Amparo fue a tratarse de una contractura en el cuello a la clínica de Mar Pérez. Mar, aparte de osteópata, entrena a Nel para que detecte con el olfato tumores cancerígenos en fases muy tempranas. Cuando Amparo estaba recibiendo el masaje, Nel fue directa hacia ella. Pues se acercó continuamente, la chupó, le hociqueó en el brazo, metía en la axila. Y Amparo se dio cuenta de que el bultito que días antes ella misma se había notado en un pecho podría ser algo grave. Dice, qué pesada eres, Nel. ¿Qué es lo que le ves a Amparo? Y de repente, pues Amparo, que soy yo, y hice plim, hice un chip. Y dije, pues me ve el bulto. Un hallazgo determinante, porque el tumor de Amparo era de los peores. Un 50% de mi vida se la debo a ella. Ahora Amparo quiere tener un perro como Nel, pero en su propia casa. Perro que lo adiestren para detectar el tipo de cáncer, para tenerlo por seguridad. Un perro que entre revisión y revisión de la enfermedad sea capaz de avisarla si algo no va bien. Hay otro ahí, Camila. Vamos con el otro. Esta es Yuka. Como todos los perros, cuenta con un olfato especialmente desarrollado. Gracias a esta capacidad y al entrenamiento que ha recibido, Yuka participa en una importante investigación para mejorar la detección prematura del cáncer. Estamos en Valencia. Aquí, el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE trabaja para detectar nuevos biomarcadores en las muestras de orina. El doctor José Luis Ruiz Cerdá coordina el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer. El equipo investigador realiza seguimiento de 1.500 muestras. Una parte se conserva en los laboratorios de la FE. El resto es remitido a Cáncer y Detección Olfativa Canina CDOC en Navarrés. Y todo bajo un estricto protocolo de seguimiento. La sala de pruebas cuenta con una estructura metálica donde se ubican las muestras. La dificultad además irá subiendo según se vayan superando etapas. Y efectivamente, Yuka detecta la muestra. En la primera y en el resto de pruebas previstas. El proyecto prevé una segunda fase de análisis metabolómico, con la que se espera poder replicar lo aprendido de los perros y ser capaces de detectar en una muestra de orina biomarcadores que delaten la presencia del cáncer.
un objetivo que de lograrse mejoraría sin duda la calidad de vida de muchas personas y habrá hecho que el esfuerzo de Yuka y el resto del equipo haya valido la pena. Bueno, ahí están estas dos evidencias. Me llamó mucho la atención, Wilson, en el primer video, cuando le detecta el tumor, el perro, como lo decías, se echa. Ajá. Ahí está diciendo que es positivo la Que prueba. es positiva la muestra. Esa es la señal del Esa es la positivo. señal. Esa es la señal que el perro da. Sentarse, echarse, de pronto ladrar, es dependiendo de cómo uno quiera entrenar. Wilson, pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Lo vamos a seguir mirando porque este tema es bastante extenso. Esta es la segunda parte. Hoy hemos aprendido más de cómo una mascota, un perro o una perra puede detectar una enfermedad de cáncer u otras enfermedades en un ser humano. Y lo invito para que acelere este proceso de certificarse, de tener todos los protocolos disponibles para que se le pueda ofrecer aquí, porque digamos, en Colombia, mire lo que nos cuenta, hay poquitos perros educados, y si los hay, pues qué bueno que no hubiesen 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino miles de perros, porque eso es tener, digamos, yo ahora dije que eso es como tener un médico en casa, yo no dije lo correcto, yo creo que lo correcto es tener un laboratorio en la casa. Exacto. Sí, la idea es obviamente poder canalizar y por medio de la fundación presentar el proyecto, que la gente pues obviamente se interese. De hecho, un artículo hace días que salió de Ardila Lule, trajeron unos equipos súper especializados para el tratamiento del cáncer y el médico decía, ¿qué necesitamos nosotros? Detección temprana. Entonces ahí puede haber una alianza, yo le detecto temprano y usted lo trata con sus equipos. Entonces, pero como le digo, se necesita de un laboratorio. ¿Sabe que yo le recomiendo mucho, médico. independientemente a este tema del perro, yo le recomiendo a todas mis amigas, amigos, familiares, y se lo recomiendo a ustedes, una ecografía abdominal, una ecografía ejecutiva, yo me la hago cada 6, cada 8 meses. Y ahí es cuando uno puede encontrar, detectar una enfermedad a temprana edad, es decir, a tiempo. Y eso lo puede llegar a salvar a uno. Exacto. Eso lo puede salvar a uno, independientemente pues a cuando se tenga lo del perro, que lo tiene en casa, lo alerta, pero estas ecografías son indispensables, uno practicársela mínimo cada 6 meses, y ahí se puede dar cuenta que le llegó una enfermedad, pues venga que la ciencia está muy avanzada y la puede tener. Y si se hace a tiempo, se puede usted librar de una enfermedad. No, grave. De morir. De morir, obviamente. De morir, porque cuando a usted le descubren un cáncer y ya está con metástasis demasiado avanzada, ya es decir, lo invadió, ya no hay nada que hacer. Hay que ser muy responsables en eso, ¿sí? Obviamente por integridad propia y también con el tema de los perritos, porque uno no sabe cómo está por dentro, ¿no? Esta ecografía la practican en ecoimagen. Eso está en la Torre 2, oficina 704, con la doctora Claudia Galarza, una experta en este tema. Cualquier persona que necesite esa información, con mucho gusto. Recordemos la ecografía, doctora. La ecografía hay varios tipos de ecografías. Sí. Usted puede hacer una abdominal, que es sencilla, pero si se hace la ejecutiva, que dura unos 40 minutos. Es más completa. Es muy completa y le entregan todos los resultados. Ahí le dicen cómo está usted en tiroides, cómo está en los pulmones, los riñones, cómo está la vesícula, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, cómo está el exófago, cómo está en el caso de los hombres la próstata, en el caso de las mujeres los ovarios. Es decir, es una... ¿Qué costo puede tener ese Vale examen? 380,000 pesos. Pero con ese valor lo es que más, usted está librando. claro. Beatriz en este momento se la está practicando. Y dura unos 40 minutos, basta con tomarse unos 5 o 6 vasos de agua 1 hora antes y llegar, y con un gel le va mirando la doctora en el estómago y ahí le va leyendo y le entrega buena cantidad de radiografías y de hojas, ¿no? Es muy completa, es muy completa, y eso no es plata para que la gente esté enterada, eso le puede salvar la vida. Entonces digamos que es algo muy accesible. No, y a comparación de lo que le puede sacar una enfermedad terminal. Yo se lo recomiendo. Entonces me dice, ¿usted es que tiene un negocio con la doctora Gali? Yo, no, el negocio con ella ya no, la comisión que yo recibo es la salud suya, es el bienestar suyo. Usted es mi amigo, usted es mi amiga, usted es mi familiar, y esa es mi comisión. Mi comisión es su salud, su bienestar. Entonces por eso yo le recomiendo mucho esto a la gente.
Interesante ese examen. Bueno, 8 de la mañana, 54 minutos. ¿Tiene alguna otra nota que le haya faltado hoy antes de irnos, Erika? No, un día como hoy. Sí, vamos a hacer un día como hoy. ¿Qué Un pasó? día